Hola chicas, bienvenidas a la clase de conocimiento de la infancia. El tema del día de hoy se trata sobre el lenguaje. Vamos a ir viendo cómo es que se da la evolución del lenguaje en los niños. Es algo muy importante porque es algo en lo que nosotros trabajamos, es un área de desarrollo en la que nosotros como maestros dentro de nuestras clases trabajamos. Y se empieza a dar, o lo más fuerte y lo más importante se da en la etapa de desarrollo en la que nosotros trabajamos con los niños, que es en el preescolar. Entonces vamos a iniciar. El lenguaje podemos decirlo que se inicia a partir desde que nace el bebé. De los 0 a los 2 meses el bebé hace sonidos variados, ¿sí? Sobre todo llora, que es la única forma de comunicación. Dicen las mamás que ellas pueden distinguir el llanto y dependiendo del tipo de llanto saben cuál es la necesidad del bebé. Si tienen hambre, si necesita el bebé cambiarse de pañal o cambiarlo de ropa, o si tiene calor. No sé, la verdad nunca lo he experimentado, pero las mamás dicen que si se nota la diferencia del llanto, habría algo que poner atención y nosotros como maestras también detectar y como despertar ese instinto, ¿verdad? Sobre todo cuando nos toca trabajar con niños tan pequeñitos. De los 2 a los 4 meses el niño comienza a balbucear. Esto quiere decir que hace sonidos de sílabas donde junta una consonante y una vocal. Gu, ta, ma, ¿sí? Y esos son los sonidos que normalmente hace y así es como nosotros empezamos a ver qué es lo que el niño necesita, cuáles son sus necesidades en ese momento. Aquí es cuando nosotros empezamos a decir, ya estás hablando y entonces el niño empieza ta, y tú, ¿en serio? ¿A poco? Y ahí el niño empieza, y eso, el niño empieza a hablar y eso ayuda a fomentar el lenguaje. A los 12 meses el niño puede decir sus primeras palabras y ya puede conocer varias palabras que utiliza a menudo. Mamá, papá, teta, leche, agua, ¿ok? Aquí el niño ahora sí ya tiene palabras, pero no es el lenguaje propiamente dicho, todo eso es como lo previo. De los 14 a los 18 meses, o sea, del año 2 meses al año y medio más o menos, el niño habla con los demás, ahora sí dice mamá, papá, sí, no, e incluso algún verbo o algún adjetivo. Por ejemplo, mamá bonita, papá malo cuando lo regañan. Entonces esto ya podemos ir viendo que empieza a juntar palabras, empieza a mezclarlo. Sin embargo, estamos muy conscientes que en este momento todavía la parte de los tiempos, de conjugar los verbos, todavía no se da. De los 18 a los 24 meses, o sea, del año y medio a los 2 años, es cuando se amplía mayormente su vocabulario y ya es capaz de juntar 2 o 3 palabras y forma frases simples. Entonces, ¿se acuerdan cuando en primero de primaria o en preescolar era el dictado de frases y decía mi mamá me mima? Bueno, son palabras o son frases muy sencillas. Entonces en el vocabulario se empiezan a dar entre los 18 y los 24 meses. Frases simples. De los 2 a los 3 años, el niño comienza a hacer muchas preguntas y su pronunciación sigue siendo incorrecta. Emplea muchos verbos y tiene un vocabulario entre 200 y 300 palabras, pero los verbos no los conjuga, entonces, o no ni siquiera va con el tiempo, entonces empieza el niño, yo fui con mi abuelita, o yo voy a ir ayer con mi abuelita, entonces tú dices, ¿cómo? Eso no funciona, eso no queda, como que los tiempos no van, pero el niño ya los empieza a usar. Y entre los 3 y los 5 años ya comienza una mejor pronunciación y puede tener problemas con algunas consonantes, por ejemplo la R, es algo muy común que los niños tengan problemas con la R, sin embargo es algo que se puede solucionar con alguna terapia de lenguaje, ni siquiera con tanto tiempo, y ya es capaz de contar una historia de principio a fin. Y entonces los niños, todos esos cuentos que tú le contabas desde chiquito, entonces el niño ya empieza a reproducirlos o a contarlos. A lo mejor le cambia historia además, ¿verdad? Pero ya el niño ya es capaz de comunicar. Para que el lenguaje pueda ser más fluido y todo esto se pueda dar conforme a la edad o incluso en algunos niños desde antes, es muy importante cuál es el trato del lenguaje tuyo hacia el niño, que tú le hables de una manera correcta. Si tú al niño empiezas a hablarle, en vez de decirle chiquito, le dices titito, pues el niño va a empezar a tener esos errores de lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y tú mientras más palabras le enseñes, el niño va mayor vocabulario va a tener. Entonces es muy importante que dentro de tus clases
metas o como objetivo tengas por lo menos meter 3 palabras nuevas por semana o 3 palabras nuevas al mes para que amplíes el vocabulario del niño. Acuérdate que el niño aprende lo que escucha. Entonces, ten cuidado también con lo que dices porque el niño lo puede reproducir. Espero que esta información les sirva mucho. Saludos.